El canal del Congreso presenta. Desde la sala de comparecencias del Senado de la República, arrancamos ya con un programa más de Vértice Internacional. Soy Rina Musali, me da muchísimo gusto saber que me acompañan en este programa que le da seguimiento al acontecer global. El día de hoy nuestra mirada se fija en un punto. Me estoy refiriendo a las próximas elecciones legislativas y presidenciales que tendrán lugar en Guatemala. Una jornada electoral muy controvertida debido a las descalificaciones políticas y exclusiones que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral frente a diversos candidatos y candidatas. En el programa de hoy nos preguntamos sobre el legado del actual presidente Alejandro Giammattei, sobre los grandes temas que preocupan al electorado, el duelo entre dos mujeres, Zury Ríos y Sandra Torres, y quizá la llegada de un sorpresivo candidato en manos del centrista Edmundo Molet. Por favor, les pido que me acompañen. Guatemala se enfila a despedir a su presidente Alejandro Giammattei, quien ganó la segunda vuelta electoral en 2019 frente a su principal contrincante Sandra Torres. El controvertido presidente del partido Vamos, médico y empresario que tuvo que enfrentar una cascada de desafíos como la pandemia del COVID-19, los efectos adversos de los huracanes ETA y LOTA y las enormes problemáticas políticas, económicas y sociales que carga este país centroamericano, que bien reflejan los 36 años de guerra civil y las fallas estructurales que se tocan en la desigualdad económica, la pobreza crónica, la epidemia de la corrupción, la alta concentración de la propiedad de la tierra y sobre todo la enorme precariedad democrática e institucional. Guatemala celebra elecciones y va a enfrentar el juicio de las urnas, y con ello se da la despedida del actual mandatario Alejandro Giammattei, quien lleva gobernando 4 años. Todo indica que habrá una segunda vuelta electoral el 20 de agosto, siendo que quizá muy difícilmente se pueda definir un candidato este 25 de junio. Para hablar sobre la importancia de Guatemala y sobre el entorno regional, nos acompaña el doctor Raúl Benítez Manaut. Él es académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Bienvenido, Raúl. Hola, Rina, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias, Raúl. Nos acompaña también la doctora Geraldine del CID. Ella es guatemalteca, trabaja en Flaxo, México, y también es miembro de la red de politólogas. Bienvenida. Muchas gracias, Rina. Encantada. Nos acompaña Claudia Ordóñez. Ella es coordinadora para Centroamérica y el Caribe de Artículo 19. Gracias, Claudia, por estar con nosotros. Gracias, Rina. Raúl, se nos va Alejandro Giammattei después de 4 años de presidente en Guatemala. A bote pronto, ¿qué claves del legado político puedes compartir con la audiencia del canal del Congreso? Bueno, mira, antes de hablar de Giammattei, dado que estamos en la víspera de la elección, hay que decir que Guatemala es uno de los países de América Central que tiene el sistema político más inestable de la región. En la gran mayoría de los países de América Central los sistemas son bipartidistas, o fueron bipartidistas y tienden al bipartidismo. Aquí están compitiendo más de 20 candidatos. Ningún presidente desde la era cuando nació la actual democracia, Vinicio Cerezo en el 85-86, su partido ha podido volver a gobernar. Entonces tienen presidencias muy precarias, casi todos tienen escándalos de corrupción increíbles, unos más que otros. Y siempre hay un pase de partidos políticos para el Congreso. Por ejemplo, si tú tienes más de 20 partidos políticos, se está postulando el presidente, de ellos saben que no va a pasar a la segunda vuelta, pues 18, 19, pero están peleando el Congreso. Y en esa pelea por el Congreso y las alcaldías, lo que hay es muchos arreglos, muchas negociaciones, corrupción, etc. Entonces los partidos pelean eso. Luego son partidos muchos familiares. Hay de estas candidaturas a la presidencia hay 3 o 4 donde se postula
el papá para presidente y el hijo para alcalde municipal, para el Congreso, etcétera, ¿no? Entonces, es un sistema político oligárquico muy disperso, muy contradictorio, con muchos conflictos, pero hay una tónica donde la derecha está ganando de nuevo espacios en este momento, porque también es un sistema político que oscila entre la socialdemocracia y la derecha, incluso hasta los extremos, la derecha militarista. Claro. Que es el caso en este momento de estas elecciones, no directamente con un militar, pues es la hija de un gran militar, sí, que fue un gran represor, un gran violador de los derechos humanos y que postula la mano dura. Y ahora aparecen entre este panorama de 20 candidatos, aparece una gama de la mitad quiere imitar a Nayib Bukele de El Salvador, o sea, porque como tiene mucha popularidad, pues quiere imitarlo. Ahora, Nayib Bukele construye una cárcel para 40,000 personas, la más grande del mundo. Que Guatemala tiene más del doble de la población, va a construir una cárcel para 80,000 personas en Guatemala. Sí. Si llegara a ganar la candidata hija del presidente y general Efraín Ríos Montt, entonces es un sistema político muy inestable, muy inestable, muy disperso. Geraldine, ¿qué otras características inherentes ves de este sistema político? La debilidad institucional, la precariedad democrática, ¿qué estás viendo? Muy bien, yo coincido con Raúl respecto de que pues históricamente ha sido una democracia endeble en términos sobre todo de las garantías que en principio debe ofrecer una democracia, ¿no? De hecho, lo poco que se ha salvado es la periodicidad de las elecciones. Y era un poco lo que te decía al principio, ¿no? Pues al menos siguen habiendo elecciones en Guatemala y como guatemalteca, con mucho pesar, en tanto que en este último periodo, el último bastión de esa legitimidad institucional para las elecciones, que es el Tribunal Supremo Electoral, también ha perdido muchísima credibilidad, en tanto que han, digamos, tenido prácticas bastante cuestionables sobre los procesos de inscripción de candidatos y candidatas. Esta contienda un poco más cerrada con 3 binomios punteros ha sido muy forzada y además en el camino se han ido descartando algunas opciones que podrían proponer un contrapeso a esto que plantea Raúl, ¿no? Como el arraigo de una élite de derecha, conservadora, promilitar y también muy señalada de corrupción. Y Alejandro Giammattei, el actual presidente que ya se va, Claudia, ¿cuál es el sello distintivo de su gobierno? Solo quisiera hacer mención como un poquito de dónde viene Guatemala en las recientes décadas, porque es un país muy lastimado, muy marcado por el conflicto interno por más de 36 años que vivió en el siglo pasado. Hay todavía muchas deudas ahí que cubrir. Hay una comisión internacional que se estableció en los acuerdos de paz en 1996, que justo era como para dar pie a desarticular a los grupos armados, ¿no? A restablecer e investigar lo que había pasado, a crear una fiscalía especializada que ayudara como a restablecer la paz. Y ninguna de estas condiciones se han dado. También en ese entonces se habló de crear un mecanismo de protección para periodistas, condición que no se ha desarrollado y no se ha concluido hasta estas fechas. Entonces venimos de ahí, de una historia en la que hay muchos duelos, muchas heridas abiertas que no se han atendido suficientemente, que no ha sido un proceso de paz que haya entrado a las comunidades, a los pueblos a resarcir toda aquella calamidad que pasó. Y todavía cuando se instaura la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad, en el 2006, 2007, pues hace un trabajo extraordinario y entonces como que un respiro a la democracia y un respiro de periodistas y de personas defensoras que luchan como por el ejercicio de estos derechos, por la transparencia, la verdad, el poder informar a la sociedad de lo que está ocurriendo. Sin embargo, cuando la CICIG es expulsada en 2019, viene como una suerte de revanchismo de todos aquellos sectores que se vieron comprometidos en esas investigaciones y entonces dicen, bueno, pues ahora queremos controlar y centralizar el poder de una manera que no permitamos que ninguna voz crítica salga a la luz. El pleito cantado entre Jimmy Morales y la CICIG creo que es muy emblemático también, Raúl, y bueno, pues como Alejandro Giammattei también pues busca de alguna manera contener, inclusive pues persigue a distintos fiscales que están investigando las tramas de corrupción. Mira, el tema de la CICIG es muy importante porque primero fue un viento
derecho humanista, fue un viento anticorrupción, etcétera, muy, muy importante durante muchos años en Guatemala, que se hablaba de instaurar CICIGs en varios países. Aquí se llegó a plantear, ojalá hubiera una CICIG en distintos países, ¿no? Entonces, cuando el punto más importante de la CICIG es que investigan por corrupción al presidente Otto Pérez Molina, dueño del Partido Patriota, vamos a decirle dueño porque era dueño del Partido Patriota, era general, uno de los firmantes del Acuerdo de Paz, por corrupción. ¿Qué pasó con la CICIG? Se movió de investigaciones sobre la impunidad y derechos humanos, donde había un obstáculo tremendo en el ejército, hacia la corrupción. En el tema de la impunidad y derechos humanos, pues solo afectaba básicamente a las Fuerzas Armadas. En el tema de la corrupción afecta a toda la clase política. Cuando meten a la cárcel a Pérez Molina en funciones, es el único presidente encarcelado en funciones en América Latina, que eso es muy importante. Entonces toda la clase política se veía amenazada porque fue por corrupción, no fue por violaciones a los derechos humanos, y él tenía muchos antecedentes sobre eso. Entonces dijeron, entonces la CICIG amenaza a todos, porque de alguna u otra manera es una élite muy corrupta. O sea, Guatemala tiene muchísimos problemas para resolver investigaciones de corrupción, hay acusaciones por todos lados, se persigue a la prensa, cualquier periodista que esté haciendo periodismo de investigación es inmediatamente tratado de acallar, todo eso. Entonces, Alejandro Yamatei pues es de derecha, es uno de los pocos presidentes de América Latina que ha apoyado de forma muy abierta pues el apoyo a Ucrania a la OTAN y todo esto. Visitó la Ucrania. Sí, es el único de América Latina que ha visitado Ucrania. Y bueno, eso puede estar bien, puede estar mal, porque América Latina también se distancia y está queriendo ser algunos países neutrales, cosa que también está muy difícil ser neutral en esa guerra, pero digo, no es nuestro tema ahorita. Entonces, Yamatei deja un saldo pues, de anarquía. Su partido no va a repetir en el Congreso, como ningún partido que ha gobernado Guatemala en los 38 años desde que llegó Vinicio Cerezo. Todos salen muy desacreditados, se abren carpetas anticorrupción, etcétera. Se investiga a pocos. Entonces deja a Guatemala pues, en una situación como de inercia, pero con la derecha militarista muy envalentonada, porque les da gasolina el presidente Nayib Bukele de El Salvador. Y entonces la candidata Ríos, hija de Efraín Ríos Montt, pues está imitando el programa de Nayib Bukele, porque claro, si Nayib Bukele en El Salvador tiene 85% de popularidad, pues todo el mundo quiere seguir sus políticas para tener esa popularidad, ¿no? Entonces es una situación bastante complicada y pues trágica, como se ha señalado, ¿no? Pero entonces lo que nos está diciendo Raúl, en otras palabras, Geraldine, Claudia, es que el presidente Yamatei ha hecho todo un portafolio de acciones para atentar contra la democracia. ¿La democracia está en peligro? ¿Ustedes ven que se puede salvar la democracia en Guatemala? Pues yo diría que no en los próximos años. De hecho, el escenario político actual, electoral, prácticamente está sentado para que se mantenga esta inercia de la que ustedes precisamente hablan. Y pues recordemos que decir democracia es más allá que decir elecciones, ¿no? Y en ese sentido, lo que hemos visto y el sello distintivo, diría yo, de Yamatei es la persecución para este revanchismo, para mantener a raya a quienes en su momento con la CICIG y en el 2016, que más o menos se impulsaron algunas reformas electorales, ¿no? Se planteaba una visión de progresismo, pues se mantenga a raya, ¿no? Más bien es esto que decía Raúl, asentar el poderío, la estabilidad de las élites tradicionalmente gobernando y además de, yo diría, un Estado cooptado a lo que llamamos como pacto de corruptos, ¿no? En el sentido de que tienen el Poder Judicial, el Ejecutivo, el Legislativo cooptado y todos los procesos que se habían avanzado en el Poder Judicial de persecución contra militares que hicieron crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, se han o detenido o han sido absueltos. Más bien lo que ha pasado es lo contrario, ¿no? La persecución, por ejemplo, de cualquier indicio de oposición a este sistema corrupto y cooptado. Y recientemente, en estos días, hemos visto también la sentencia contra uno de los periodistas más importantes, Chepe Zamora, ¿no? El director del periódico, que era un importante medio para mantener una visión crítica de este sistema corrupto, ¿no? Entonces, esta persecución judicial ha permitido, ¿no? Primero replegar toda
posibilidad de oposición a este sistema. ¿Cuál es la reacción de la comunidad internacional contra este atentado al Estado de Derecho? Pues ha sido de condena, en principio, y de mucha preocupación, porque Guatemala no es el único caso que refleja una crisis de gobernabilidad y de democracia en la región. Tenemos en el mundo, yo diría, una crisis muy fuerte. Sin embargo, en Guatemala se ha venido acentuando esta crisis de democracia, como ya lo dijeron. Ha sido un pacto de élites económicas, políticas, militares, que centran el poder y que justo buscan cooptar a las instituciones que lo están haciendo, desde la Fiscalía General de la República, desde la misma Fiscalía Especial contra la Impunidad, que son quienes persiguen a fiscales, jueces, magistrados, periodistas, ¿no? Y que cuentan con una mano derecha, que es la Fundación contra el Terrorismo, que son familiares de militares investigados por el conflicto interno armado, y que bueno, que fueron como, digamos, es como una revancha en contra pues de estas investigaciones y de decir, a ver, los militares cumplieron una labor, como a defender a sus familias, pero entonces a criminalizar a periodistas, jueces, abogados y magistrados. Toca, Raúl, Claudia, el tema de los militares. ¿Cuál es el rol de los militares dentro del ecosistema político de Guatemala? Mira, el rol de los militares es que ellos lograron muchas cosas que se firmaron el 29 de diciembre de 1996 en el Acuerdo de Paz, lograron pararlo después, con medidas congresionales. O sea, los acuerdos de paz los fueron echando poco a poco para atrás. Entonces, los militares guatemaltecos, a diferencia, por ejemplo, de los salvadoreños, nunca vivieron periodos de veras de investigaciones sobre derechos humanos, como pedía parte importante de la comunidad internacional cuando apoyaron el acuerdo de paz. Entonces, lograron frenar por la vía del poder legislativo con todos estos partidos de derecha que había un pacto promilitar y de corruptos, pues lograron echar para atrás muchísimas de las cláusulas firmadas en el acuerdo de paz. Entonces tienen un poder muy grande los militares. De hecho, pues tienen partidos políticos. El Partido Patriota fue muy importante, arrasó cuando estaba Otto Pérez Molina, hasta que después vino su caída, cuando empezaron las investigaciones de corrupción, por cierto, con la frontera con México, se llama Caso de la Línea. Entonces, pues, se vino abajo y ellos se meten en todos los partidos políticos que pueden, porque no todos son los partidos militaristas, pero se van colocando en los partidos políticos chicos, donde están fundados por grupos de amigos empresarios. Entonces hay grupos de empresarios, grupos de militares, los empresarios protegen a los militares, los arropan, los militares los apoyan. Entonces es una cosa pues muy, muy, muy complicada, ¿no? Y también hay otro tipo de partidos chicos, por ejemplo, hay un partido indígena, hay candidatos que son políticos muy decentes. Por ejemplo, en la lista de candidatos está un diputado que se llama Bernardo Arévalo, es una persona muy decente que trabajó en Suiza en temas de derechos humanos y todo esto. Y bueno, Edmund Mulet, el que está en número 3 en la lista de posibles ganadores en las elecciones del domingo, él es un diplomático muy reconocido en el mundo y sería pues un poco el balance. Si llegara a ser el segundo lugar y vienen 2 meses de carrera en la segunda vuelta, pues a lo mejor podría despuntar un poquito, pero eso no se puede saber hasta a ver quién queda en el segundo lugar en las elecciones. A ver, Raúl, estás hablando del tema militar, el rol tan importante de los militares en Guatemala, que cohabita con el poder corporativo y el poder eclesiástico. ¿Dónde queda, Claudia? Pues sé que hay, digamos, universidades, por ejemplo, la Landívar, la Universidad Jesuita, que tiene como pues una historia de reivindicación de derechos, de creación de bases eclesiales, ¿no? Que pues no solo, digamos, profesan la fe y demás, sino que buscan como tener un nivel de vida digno, ¿no? Y que justo pues con toda esta historia y esta herencia de conflicto, pues ha buscado que las personas, digamos, reivindicar como la dignidad humana, para que eso pueda ser como una realidad entre todas las personas. Sí, justo sobre ese tema, algo muy importante que decir de Guatemala, yo diría que del resto de Centroamérica, es que por lo menos en las últimas décadas, la competencia eclesial ha venido a cambiar el poder que antes tuvo la Iglesia Católica, sí, y hoy por hoy se ha instalado, diría yo, una dominación en términos de popularidad
la iglesia a la que se denomina evangélica, ¿no? Que son adscripciones pentecostales y neopentecostales. Entonces, lo que he notado, al menos en el caso de Guatemala, es que quienes intentan correr por algún puesto político necesariamente se acercan a la Alianza de Iglesias Evangélicas, ¿no? Porque además tienen un despliegue territorial impresionante. Prácticamente es publicidad o campaña electoral gratis, ¿no? Gratuita. Imagina cuántos pastores en todo el territorio transmiten un mensaje que va directo desde el poder central, ¿no? Yo diría inclusive que a Jimmy Morales, cuando también estuvo en duda si terminaba o no su periodo, lo salvó la iglesia evangélica, porque llegó un pastor reconocido internacionalmente a decir que él era el ungido, ¿no? Entonces, es un papel muy importante que tienen las iglesias, particularmente la pentecostal y neopentecostal, cuando dan su apoyo a alguno o alguna candidata. De hecho, hace poco les hicieron firmar un acuerdo por la defensa de la vida y la familia, ¿no? Sí. Que es un poco también el discurso, diría yo, conservador que garantiza votantes, ¿no? Porque hay simpatía con ese discurso. Entonces, lo que he notado es que sí se maneja en términos, digamos, de réditos políticos esa cercanía con las adscripciones religiosas. Entonces, en otras palabras, tenemos una agenda muy restrictiva en términos de derechos y de libertades. Por ejemplo, Alejandro Giammattei en contra del aborto, en contra de la comunidad LGBT, inclusive a favor de la pena de muerte. Sí, sí. Sí, es el discurso nuevo de la derecha centroamericana, que está emulando. También incluso el presidente de Costa Rica está en esa misma tónica, claro, para un país mucho más democrático que Guatemala y El Salvador. Pero el presidente Rodrigo Chávez de Costa Rica también está en contra del aborto, también impulsa cosas de endurecer penas muy fuertes en un país que no estaba acostumbrado a ese tipo de discursos extremos. Claro. Ahora, Claudia, platícanos un poco del caso tan sonado de Chepe Zamora. Sabemos que Artículo 19 es un organismo que también está vigilando todo el tema de los derechos humanos, de las crisis y de las persecuciones en contra de periodistas. ¿Qué está pasando con este periodista? José Rubén Zamora, como ya se comentó aquí, es uno de los periodistas más importantes de Guatemala. Fundó 3 medios escritos en el país. El más importante es El Periódico, fue El Periódico. Él como presidente pues siempre manejaba una línea crítica, tenía como distintos contenidos en su medio, pero tenía también como muy buena crítica y piezas de investigación sobre actos de corrupción de funcionarios vinculados con empresarios. Es un periodista de 66 años, de más de 30 años de trayectoria, y justo pues por incomodar como estas élites que buscan como concentrar el poder, fue víctima de criminalización, fue acusado de diversos delitos, entre ellos chantaje, lavado de activos y demás. Justo hace 2 días recibió una sentencia condenatoria de 6 años por el delito de lavado de activos, delito que no se concretó porque ese dinero nunca llegó a un banco, lo acusaban de haber manejado dinero por afuera de las cuentas bancarias, pero ese dinero fue entregado a la misma fiscalía y nunca llegó a un banco o a su bolsillo, ¿no? Entonces, el tema ahí es que hablamos de un revanchismo y hablamos también de que todas las voces críticas están siendo castigadas, criminalizadas. Y evidentemente este es un caso muy importante porque manda un mensaje aleccionador a toda la prensa independiente en Guatemala, que es, si con esta figura que recibió premios internacionales, que fue reconocido incluso entre algunos gobernadores, entre la élite misma era reconocido, si a él lo criminalizaron y lo llevaron a un juicio y le impusieron una sentencia, ¿qué podrá pasar con periodistas comunitarios, con comunicadores que participan en radios comunitarias en territorios donde están sufriendo despojo, discriminación, marginación, etcétera, y que estos medios están como en medio de la documentación de los impactos de proyectos extractivos, el desamparo del Estado, porque el Estado se ha desentendido de sus obligaciones de generar, de proteger y garantizar el ejercicio periodístico libre y seguro, y pues en medio también del crimen organizado que hace una mancuerna entre empresarios y funcionarios, ¿no? Entonces, este mensaje, con este caso de José Rubén Zamora, deja pues un impacto de censura
de miedo que ha generado pues que varios periodistas se autocensuren, dejen de firmar sus notas, o bien ante la más mínima insinuación de que están siendo perseguidos o investigados por alguna razón, inclusive aquí comento como un caso muy específico, 8 periodistas que estaban dando cobertura a este caso de José Rubén, digamos, a los juicios y demás, que asistían al tribunal. En ese momento fueron señalados por la Fiscalía de estar obstruyendo la justicia por publicar del mismo caso en distintos medios. Entonces ahí empezaron a abrirles una investigación y el resultado fue que los 8 o la mayoría de los 8 salieron del país por temor de enfrentar un proceso que es a todas luces pues irracional, ilegal, ¿no? Sin fundamento, pero que también pues obviamente los deja como una situación de total indefensión porque no se van a enfrentar a un juicio justo, con garantías, ¿no? Es más, muchas veces los casos contra periodistas son declarados bajo reserva y entonces no les permiten ni siquiera conocer bien cuál es la acusación y a su defensa tampoco. Pues todo un incentivo para el exilio político, además de un país que cohabita también con pobreza endémica, con exclusión social y también con un enorme índice de analfabetismo. Vamos a un corte, regresamos. Alejandro Yamatei no solo tiene una baja calificación en su función como presidente de Guatemala, sino que además es el que recibe la peor nota de los últimos 4 mandatarios al ser evaluados al inicio de su 4º año de gestión e incluso de Latinoamérica. El índice de aprobación en su último año al frente del país fue solo del 3%, al que se le añade un 22% que consideran su liderazgo como aceptable. Es decir, 3/4 partes de los guatemaltecos lo desaprueban, principalmente por factores como la corrupción, narcotráfico y el crimen organizado, además de haber dejado enormes pendientes en torno a la salud, educación, desnutrición, infraestructura y seguridad. Las elecciones en Guatemala llaman la atención por una serie de razones. En primer lugar, participa un duelo de mujeres, Suri Ríos, la hija del dictador Efraín Ríos Montt, y Sandra Torres, la ex esposa del expresidente Álvaro Colom y 3 veces candidata a la presidencia. Sin muchas caras nuevas y resguardando la práctica habitual, el proceso atrae los reflectores mediáticos porque se han invalidado una serie de candidaturas a la presidencia. El caso de Carlos Pineda, conocido como el rey Provida y del TikTok, Telma Cabrera, una líder indígena del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, y Roberto Arzu, del partido de derechas Podemos e hijo del expresidente Álvaro Arzu. De esta manera languidece el proceso político electoral ante la descalificación de varias fórmulas políticas por parte del Tribunal Supremo Electoral. Estamos de regreso comentando sobre el acontecer político, económico y social en Guatemala cuando están a punto de celebrar la primera vuelta electoral. Geraldine, ¿cómo ves este duelo de mujeres en Guatemala? ¿Qué opinión tienes de esto? Y bueno, ¿qué sentido le dan sus propuestas para atender la gran problemática de los feminicidios en Guatemala? Excelente pregunta. Partamos de conocer de quiénes se trata, ¿no? Suri Ríos, hija de Ríos Montt, ¿no? Que además ha intentado correr por la presidencia más de una vez. Hay un artículo en la Constitución vigente que planteaba que ningún descendiente prácticamente de dictador o de alguien que haya tomado el poder de facto podía correr por la presidencia, cosa que se llevó inclusive a tribunales internacionales, etcétera, hasta que al fin se le permitió inscribirse. Sea justa o no esta restricción, se le ha señalado al Tribunal Supremo Electoral que, a diferencia de otros años o de otros periodos en donde se inscribieron o se le denegó la inscripción a Suri, en la configuración actual de cómo se ha conformado el tribunal, se permitió su inscripción, ¿no? Entonces este es el caso de Suri.
Por otro lado tenemos el de Sandra Torres, que también ha sido muy polémico, en tanto que figuró principalmente como primera dama cuando fue esposa del entonces y ahora difunto presidente Álvaro Colón, ¿no? Y 3 veces candidata a presidencia. Y 3 veces candidata a presidencia, y que además también señalada por actos de corrupción, guardó prisión algunos meses, ¿no? Entonces, poco después de esto, resolvió sus temas, lo vuelvo a decir, en el Tribunal Supremo Electoral actual, que sí, precisamente por estos casos ha venido a ser muy cuestionado en términos de su legitimidad, y finalmente también vuelve a ser inscrita, ¿no? Entonces, ¿qué decir del electorado de la UNE, ¿no? Ha sido una base electoral que la ha acompañado, eso no se niega, ¿no? Cuando ella fue primera dama, logró tener también una base por medio de ayudas sociales, ¿no? Este partido, digamos, ha mantenido cierta posición de centro, por así decir, ¿no? Distinto de Suri, que claramente está en la derecha e imitando mucho a Bukele, inclusive planteándose en contra de la Agenda 2030, ¿no? O sea, así, claramente y posicionada, ¿no? Entonces, pensar en cualquiera de los dos casos en términos de derechos de las mujeres, poco. Yo diría que más bien es el resultado precisamente del arraigo de estas élites que mantendrán un status quo para perpetuar este Estado cooptado. Ahora, está apareciendo Edmund Mulet como un posible puntero también señalado por algunos temas relacionados con adopciones ilegales en el periodo del conflicto armado interno, pero sin embargo, podríamos decir, bastante reconocido en términos de su labor diplomática, etc. Entonces, yo diría, duelo de mujeres sí, pero no favorable a los derechos de las mujeres. Wow. Un mensaje fuerte, sin duda. Además, tenemos el gran tema del feminicidio que pues están sufriendo las mujeres en Guatemala. Raúl, ¿cómo te explicas el gran fenómeno de Nayib Bukele en Centroamérica y que esté teniendo tanto factor de resonancia, tanto eco en la política pública en Guatemala? Bueno, mira, eso se explica por una crisis muy grande en El Salvador. El Salvador era un sistema bipartidista desde la firma de la paz en el 92 y fracasaron los gobiernos de Arena, de la extrema derecha, y los gobiernos del FMLN. Hubo 2 gobiernos del FMLN. En El Salvador la presidencia es por 5 años. Entonces, esta crisis de la derecha y de la izquierda hizo que Nayib Bukele, que era un tipo que se insertó sin ser militante del FMLN, se insertó en sus filas, llegó a ser alcalde de San Salvador y empezó a aparecer con un discurso populista. Aprovechó la alcaldía de El Salvador para hacer mucha obra pública, tener mucha presencia en los medios de comunicación, y empezó a hacer un grupo político muy grande a su alrededor para lanzarse a la presidencia de la República. Como candidato no tenía el discurso tan radical que empezó a construir después. O sea, él lo de la cárcel y todas esas cosas no las dijo como candidato. O sea, eso se le ocurrió después y ahora sí que se le prendió el foco. Bueno, pues, se le prendió el foco para sus intereses, ¿no? Sí, y para entonces los medios, encontró que él como candidato encontró que lo que más le preocupaba a la población salvadoreña era la seguridad. El Salvador es un país muy chiquito, súper poblado, no es como Guatemala, que es más grande, tiene más población Guatemala, pero es 6 veces más grande territorialmente, súper poblado, lleno de hacinamiento urbano, de gente muy marginada en ese contexto, muchísima expulsión de población, mucho crimen organizado, igual que Guatemala. Lo de expulsión de población y crimen organizado, los 3 países, Honduras, El Salvador y Guatemala, se parecen mucho. Entonces, Bukele captó el sentimiento de la población que quería la gente salir, caminar y que no fuera asaltada. Y sus asesores empezaron a manejar ese discurso y empezó a decir, bueno, pues vamos a empezar a meter en la cárcel a los mareros, los maras. Pero el problema de El Salvador es que hace mucho calor, como en México ahora. Entonces todo el mundo pues va con las mangas cortas y todo, y entre los jóvenes populares pues había mucha costumbre de tatuarse. Sí. Entonces él estigmatizó a todos los tatuados como delincuentes. Y entonces le ordenó a la policía empezar a agarrar muchachos tatuados con prueba de delito, sin prueba de delito, y empezó a encarcelarlos. Los juicios se tardaban, las familias se desesperaban, no tenían dinero para pagar abogados. Y empezó a encarcelar mucha gente. Entonces dijo, pues voy a encarcelar a todos. Y empezó el proyecto de construir la gran cárcel.
Entonces, Bukele es un tipo audaz, como buen populista, es un tipo audaz, hace sus cosas y dice, a ver qué pasa, como lo del Bitcoin, ¿no? Es el único presidente del mundo que bitcoiniza un país. Y entonces, pues, el gobierno del Bitcoin le regaló a las gentes unas tarjetitas con $20 para el Bitcoin, todo el mundo compró su tarjeta de Bitcoin y ya no saben qué hacer con el Bitcoin porque el Bitcoin se ha ido devaluando. Bueno, todo ese discurso de derecha de la famosa cárcel de 40,000 internos, pues es lo que están vendiendo en Honduras, en Guatemala. Inclusive tenemos un candidato en Guatemala que fue excluido, Geraldine, Carlos Pineda, que también se le conoce como el rey del TikTok guatemalteco, y lo descalifica la Junta Electoral. Sí, yo creo que también esa movida fue muy importante porque Pineda salió como puntero en una de las encuestas más importantes, ¿no? Y esto, digamos que robó el foco que traía ya Azuri Ríos, porque además a Azuri Ríos se le ha favorecido mucho en términos de las instituciones para que tengan prácticamente la posibilidad de llegar a la segunda vuelta, ¿no? Hoy por hoy, el electorado que pensaba votar por Pineda, precisamente porque capta la atención, y lo debo decir de esta manera, es un macho, ¿no? O sea, el señor sobre un caballo tomando cerveza, con su pistola, diciendo que él es así, del pueblo, ¿no? Entonces, manda este mensaje también en contra de las posibilidades del duelo de mujeres, ¿no? Entonces, es como de, bueno, aquí yo sí sé gobernar, así como le gusta al pueblo, ¿no? Entonces, empezó a llamar muchísima atención, se le corta la posibilidad, pero además yo creo que esa es una negociación. Y no tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que probablemente él sea el candidato para las próximas elecciones y que esta, digamos, inmolación política para estas elecciones más bien ha permitido que todo el electorado que estaba captando pudiese irse para Azuri. Y no es eso lo que está pasando, curiosamente. Se está yendo a Edmond Mulet. Y aquí el tema es, no tuvieron ojos de género para leer que probablemente Guatemala no está lista para votar por mujeres. Entonces, este duelo de mujeres que probablemente permitiría que una mujer gobierne el país, si acaso pasan a segunda vuelta 2 mujeres, probablemente no vaya a suceder. Claro. Yo estoy pensando incluso que la segunda vuelta va a ser, sí, una mujer, no sé decirte cuál, y Edmond Mulet. Claro, por supuesto. Como segundo... Yo no estoy tan de acuerdo con Geraldine con esto de que Guatemala no está preparado para una mujer por el hecho del género, ¿no? Porque si Nicaragua lo estuvo con Violeta Chamorro, si Honduras lo estuvo, que es mucho más subdesarrollado que Guatemala, ¿por qué no va a estar preparado para una mujer? Digamos que salí de allá y no he vuelto. Pero probablemente si solo tienen 2 opciones y las 2 opciones son mujeres, entonces a lo mejor y queda una mujer. Claudia, con tantos gobiernos autoritarios en Guatemala, ¿no ha habido un intento para suprimir la no reelección? Pues debería, en realidad. El tema es que me parece que no ha habido como la suficiente fuerza para modificar esta condición. Y algo que quería mencionar es que justo los candidatos que van en el puntero son candidatos de una posición abierta de derecha, ¿no? Y lo que nos preocupa desde las organizaciones, desde la sociedad civil como comunidad internacional, es que este discurso de derecha pues suprima aún más los derechos en general, desde los derechos civiles y políticos, pero también los económicos, sociales y culturales. Y entonces acá, por ejemplo, en términos como de coacción, de criminalización contra defensores, periodistas, jueces y magistrados, nos parece que es una tendencia que va a continuar, porque al final estos 3 candidatos responden a las élites, ¿no? Y están también respondiendo pues a proteger los intereses de las élites y no a los de la sociedad. Entonces nos parece como muy preocupante que esta tendencia se vaya a acentuar y que el tema de derechos humanos, no está ni en su agenda, ni en su discurso, ni en su interés, cuando hay toda una demanda desde los mecanismos internacionales de protección, y hablo de la Comisión Interamericana, el Sistema de Naciones Unidas, por respetar y cumplir con diversas recomendaciones que hay en materia de corrupción, de impunidad, de garantía para el ejercicio de derechos, para la defensa de los derechos humanos, para la libertad de expresión. Entonces ahí es un escenario preocupante y nos preocupa que por otro lado hay una sociedad civil debilitada, dividida, ¿no? Que no tenga la fuerza como para posicionar y empujar estos procesos democráticos de reivindicación de derechos. Inclusive también se descalifica a otra candidata, Telma Cabrera,
que ella es líder indígena maya. ¿Por qué se le descalifica, Geraldine? Hace 4 años, cuando hablábamos en las elecciones pasadas, yo decía con sorpresa que me impresionaba la cantidad de apoyo que ha recibido. En las elecciones pasadas quedó en 4º lugar. Claramente era una posibilidad que avanzara, y además hizo su binomio con el anterior procurador de derechos humanos, Jordán Rodas, que además ha sido, pues sí, un personaje con un posicionamiento en contra de la corrupción, en contra de las élites. Fue más por él que descalificaron a este binomio que por ella, ¿no? Claro, el propósito es descalificarla a ella, ¿no? Sin embargo, se le señaló una cuestión administrativa de cuando estuvo en su puesto, y se le descalifica. Considero que esto es parte de una estrategia que anula la oposición, aun cuando hay algunos partidos, como bien decía Raúl, que posiblemente van a posicionar cuadros en el legislativo, ¿no? O en algunas alcaldías, pero en este sentido yo creo que el posicionamiento es claro: eliminar a toda la oposición posible en contra de este sistema elitista, y que además yo le llamo la franquicia electoral, ¿no? Porque no importa cuál partido tenga el apoyo de las élites, quienes están gobernando son estas élites. ¿Te gusta ese concepto? Sí, pero hay que agregar un tema que no hemos mencionado aquí, el tema del crimen organizado. Y la economía también. ¿Cómo está el bolsillo en un momento electoral? Sí, no, pues el crimen organizado en Guatemala es poderoso. Claro. Es uno de los países que se usan como trampolín para pasar hacia México, no el único, y a veces los pases de drogas son directos, pero el crimen organizado en Guatemala tiene mucho poder. La CICIG hizo investigaciones sobre ese tema, y algunos organismos internacionales han hecho investigaciones sobre ese tema, y entonces influye mucho en política. Por supuesto lo saben hacer a través de empresarios. Antes era más directamente con los militares, sobre todo, por ejemplo, el ejército guatemalteco ocupó durante muchísimos años toda la zona del Petén, y pues por ahí es por donde pasaba el crimen organizado, pues se pasaba de Honduras a la zona del Petén y de ahí hacia Chiapas. Entonces es un factor de poder. Es muy difícil saber cuánto puede influir en favor de uno u otro, pero de que están apoyando a alguien, y que siempre meten sus manos en política en Guatemala, lo hacen. Sí, una gran tasa de violencia en Guatemala, y bueno, pues el tema del bolsillo es importante en esta elección. Digo, Guatemala está creciendo más o menos al 3 al 4%, pero por otro lado también hay una gran oportunidad que quizá los candidatos no están mirando. Está jugando el tema del nearshoring en el posicionamiento de las campañas, porque también pudiera, Claudia, arrastrar este gran tema pues a los candidatos para posicionar sus proyectos de nación. Pero yo creo que acá el problema es que justamente si hay proyectos de nación son para estas élites y cuidar sus ganancias y el poder que tienen, y no soltarlo. Entonces, un poco lo que decía es que la prosperidad y el desarrollo de Guatemala está en virtud de los intereses de estas élites. Y entonces la ciudadanía queda despojada no solo de la posibilidad de tener mejores condiciones y niveles de vida, sino más allá pues de tener también participación y de decir, nuestro programa de desarrollo desde estas comunidades mayas está, lo cual no hay participación, no hay apertura para el diálogo, no hay canales de comunicación y obviamente no hay consulta. Han habido varios estudios de casos por parte de la Comisión Interamericana que hablan de desalojos, despojos territoriales, justo para implementar proyectos que las comunidades no fueron informadas y mucho menos consultadas. Pues así están las cosas en Guatemala. Vamos un corte, regresamos. De acuerdo con datos del Banco Mundial, Guatemala es un país de ingreso medio alto y la economía más grande de América Central por población y actividad económica, con un PIB total estimado de 86,000 millones de dólares. Ha disfrutado de un ritmo estable de crecimiento con un promedio del 3.5% durante el periodo del 2010 al 2019, experimentando una ligera contracción durante la pandemia y un repunte del 4% en el 2022. No obstante, el país enfrenta importantes desafíos debido a las cifras de pobreza y desigualdad entre las más altas de América Latina y el Caribe, aunado a los frecuentes y adversos eventos naturales.
La inseguridad es el principal dolor de cabeza para los electores en Guatemala. La violencia, el narcotráfico y el crimen organizado transnacional cohabitan, avivando el sentimiento de desprotección y vulnerabilidad generalizada que enfrenta la sociedad. Debilitado el Estado de Derecho, la consigna en contra de los periodistas y el declive escandalizante en el estado de la democracia, se apunta a la corrupción endémica que involucra a personajes de las más altas esferas del poder. El mismo presidente Alejandro Yamatei está vinculado a casos de corrupción y ha organizado toda una embestida para reprimir jueces y fiscales independientes, obstaculizando el avance de la justicia. Continuamos descifrando la escena política en Guatemala, un país que está proponiendo 23 fórmulas electorales y en donde se está atomizando el voto de manera importante. Raúl, tenemos poco tiempo, pero me parece muy importante preguntar sobre qué debe de hacer Guatemala frente a la nueva rivalidad geopolítica entre China y entre Estados Unidos. El nuevo presidente o la nueva presidenta, ¿hacia quién debe de apostarle o tendríamos que buscar una neutralidad? Mira, quien quede en Guatemala de los 3 punteros que hay ahorita son muy cercanos a Estados Unidos y a la ONU, en el caso de Edmund Mulet. Entonces, es claro que no va a haber variaciones geopolíticas como la de Honduras, sí, por ejemplo, eso está claro, donde Honduras está plegándose hacia China de forma muy acelerada. En Guatemala no se observa eso. Y ven a México con distancia, son amigos, los países tienen buenas relaciones, pero también tienen focos de conflicto tremendos, sí, como el tema de la migración, porque es evidente que se violan muchos derechos humanos de guatemaltecos en México, de migrantes guatemaltecos en México, pues por el crimen organizado traficante de migrantes. Entonces, eso genera todos los días conflictos entre los dos gobiernos. Las acusaciones de guatemaltecos contra el Instituto Nacional de Migración Mexicano son muy constantes. Acaban de salir reportes en medios mexicanos sobre acusaciones de violaciones a los derechos humanos centroamericanos, de extorsiones con pruebas. Entonces, es un tema muy difícil. En Guatemala, El Salvador y Honduras, para tratar con México, hacen una especie de alianza para tratar el tema de la migración. El otro tema geopolítico es el acercamiento de las organizaciones criminales mexicanas hacia el sur. Sí. O sea, el cártel de Jalisco se está moviendo hacia Chiapas. Entonces, en Guatemala nunca había entrado un cártel mexicano con éxito, excepto el de Sinaloa, y monopolizaba y se aliaba con los cárteles guatemaltecos. Los Zetas lo hicieron en su momento, hace 10 años, no les fue bien, pero el cártel de Sinaloa se está debilitando y el cártel de Jalisco se está orientando hacia Guatemala porque sabe que parte importante de la cocaína que todavía llega en grandes cantidades a Estados Unidos está pasando por Guatemala. Entonces quieren ellos controlar las autopistas y también las transmisiones por mar de embarcaciones con cocaína. Entonces, su geopolítica está muy alineada en este momento y seguramente lo estará porque ninguno de los 3 candidatos ha hablado de política internacional, pero claramente su orientación es pro Estados Unidos. Mulet es un diplomático mucho más moderno, mucho más culto. Es muy prestigiado en las Naciones Unidas, dirigió la misión de paz de Haití un tiempo. Entonces, él es reconocido en el mundo. Y si Guatemala quiere tener proyección internacional, pues Mulet es la persona adecuada. Ahora, está en este momento en tercer lugar, podría brincar al segundo lugar y pelear el primer lugar en la segunda vuelta, pero eso todavía, esos pasos pues, son como un paso ideal de su carrera, ¿no? Pero las dos mujeres, el dúo dinámico de mujeres, como ustedes las han denominado, el dúo duelo de mujeres, claramente no tienen ninguna intención de tener una política diferente. En el mundo, las dos se van a relacionar como se relacionan con Estados Unidos, con México. Saben los puntos de conflicto, saben los puntos de cooperación. El comercio fluye muchísimo entre México y Guatemala. Pues hay no libre comercio, pero casi. Guatemala y Centroamérica son países muy dependientes de importaciones de granos y manufacturas y todo mexicanas. Entonces eso funciona. Claro. Ahora, efectivamente, Raúl, hablando de relaciones México-Guatemala, Claudia, Geraldine, estamos cumpliendo 175 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Guatemala. Compartimos lazos históricos, culturales, económicos, pero ¿qué nos hace falta? Bien, yo quisiera mencionar algo que recientemente vi con mucho agrado y es algunas políticas públicas que, si bien en el territorio mexicano están
planteadas para favorecer el empleo en la juventud, por ejemplo, ya se están planteando incluso por medio de relaciones exteriores para llevar a Centroamérica esta política pública desde una perspectiva de migración. Y entonces es ampliar la perspectiva de la política migratoria más que de securitización, de identificar que en el territorio de origen está haciendo falta que México puede apoyar. Entonces, por ejemplo, Jóvenes Transformando el Futuro tiene una versión centroamericana y, por ejemplo, me parece, al menos hasta ahora en diseño, no sé si va bien la implementación, me parece que esa es una dinámica interesante hacia donde se podrían perfilar las políticas migratorias, por una parte. Por otra parte, también observo la posibilidad, y esto ya se está dando, respecto a esta situación de derechos humanos y de riesgo en el que se encuentran no solo periodistas, activistas, ¿no?, que han tenido que exiliarse, autoexiliarse, han buscado territorio mexicano. Y lo que sí hay que decir es que históricamente México ha abierto sus puertas a mis paisanos, ¿no?, a intelectuales, sobre todo, a personas que de alguna manera están posicionadas en términos académicos, etcétera, pero que no es lo mismo que la política migratoria para el migrante de a pie, diría yo, pero pues sí hay que destacarlo porque necesariamente abren las puertas para darles un refugio, ¿no? Esto, y tal vez destacar respecto a lo que hablábamos del plano internacional y geopolítico, Guatemala tiene un dato curioso que da para caso de estudio y otro programa, y es que tiene históricas relaciones con Taiwán, entonces no se va a acercar a China por lo pronto, ¿no? Tiene demasiadas, diría, concesiones con Taiwán. Pero Honduras ya se deslindó, por así decirlo, de Taiwán. Sí, es un ejemplo interesante, y yo diría que parte del interés de mantenerse con Taiwán es la posibilidad de actos de corrupción a lo interno de Guatemala, y se han demostrado además en procesos judiciales. Entonces eso plantearía en términos de la posición, también de acuerdo con que no habrá mayores cambios en ese sentido. En materia de política exterior. Tus últimas notas, Claudia. Pues justo retomando esto que dice Geraldine sobre las personas que están saliendo al exilio obligadas por persecución política, judicial, creo que es importante que México abra las puertas a este tipo de personas que son periodistas, escritores, columnistas, jueces, magistrados y demás, como para darles un lugar, ¿no? Y en este sentido, parte de esto habla nuestro próximo informe, que como misión internacional de observación que hicimos hace un mes en Guatemala para observar las condiciones en que periodistas y personas comunicadoras están ejerciendo su labor, pues en medio de todo este acoso que ya mencionamos, pues es parte de lo que señalamos ahí como importante de atender las causas que generan el exilio, pero pues ya que están en el exilio las personas, darles esta oportunidad para su desarrollo y crecimiento. Pues así es, Guatemala, que tiene una población similar a la del Estado de México, y que los mexicanos tenemos la obligación de revisar a profundidad el acontecer político, económico y social de nuestro país vecino del sur. Gracias a Geraldine, al doctor Raúl Benítez y a Claudia Ordóñez por estar en el programa. No se vayan, seguimos adelante en Vértice Internacional. Las elecciones generales en Guatemala se celebran el 25 de junio, las novenas desde el retorno de la democracia en 1996. Inicialmente, el Tribunal Supremo Electoral admitió 23 candidaturas presidenciales, sin embargo, inhabilitó la postulación de Carlos Pineda y Efraín Orozco, cuya fórmula electoral lideraba las encuestas de opinión. Ante la gran cantidad de candidatos, se percibe complicado que alguien supere el 50% de los votos, con lo que la elección se definirá en balotaje el 20 de agosto. Todo apunta a que será un duelo de mujeres entre Suri Ríos, hija del dictador Efraín Ríos Montt, y quien ya contendió en las pasadas 2 elecciones, y Sandra Torres, ex primera dama y 3 veces candidata a la presidencia, junto con un tercer candidato diplomático, Edmund Molet. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Me despido de ustedes. Nos vemos todos los martes aquí en el canal del Congreso. El canal del Congreso presentó